únicamente no es únicamente un diagnóstico aislado. Ahí le puse una nota que dice la misma clasificación. Estas categorías deben usarse junto con un código de otro capítulo que identifique la afección subyacente, es decir, la que está a la par de esta. La culpa solamente es un rasguito, pero hay más cositas. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, ahí en la parte de arriba dice síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte. Es lo que dice en grande la otra diapositiva. Eso es todo un capítulo. Hagan de cuenta que la clasificación internacional de enfermedades, en donde encuentras desde una gripa hasta la patología que ustedes gusten y manden, digan, esta cosa está rarísima, esto es un síndrome o algo que yo no había conocido. Ahí está en esa clasificación. Entonces, ustedes pueden encontrar en esos síntomas, signos o hallazgos clínicos en una, hagan de cuenta que está dividido por cajitas. Entonces, en esa cajita tiene varias patologías y toda la clasificación está dividida en diferentes cajitas, ¿ok? Que se llaman capítulos. Los síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en esa parte, hagan de cuenta que es una carpeta dentro de esas cajitas, dentro de esos capítulos. Y eso a su vez se describe y se los voy a leer como dice ahí en la clasificación internacional de enfermedades, ¿ok? Los hallazgos clínicos incluyen los signos observados mediante el examen físico, las pruebas de laboratorio y las técnicas de diagnóstico por imagen. ¿Qué significa esto? El examen físico, tú llegas y el médico te checa, te mide, está pendiente, a lo mejor te toma la temperaturita, hace ese tipo de cosas. Las pruebas de laboratorio, cuando te pican por algún lugar, ¿ok? O cuando llevas una muestra de algo de lo que tú tengas y las técnicas de diagnóstico por la imagen, una radiografía, una tomografía, algo que tengas que tú lo puedas ver en una imagencita. Eso está ahí en esta parte de síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte. En el segundo cuadrito dice, las enfermedades pueden manifestarse de muchas maneras y en diferentes aparatos y sistemas, ¿ok? No solamente es de una manera, se pueden manifestar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay gente que se estresa y le sale salpullido. Hay gente que se estresa y de pronto se le empieza a caer su pelito. Hay gente que se pone triste y en vez de llorar se enoja. Entonces, puede que esto se manifieste de diferentes maneras y además en diferentes aparatos o sistemas. Yo dejo de tomar agua y por lo tanto me extriño y entonces eso ya no pertenece a la parte de la tristeza, sino pertenece a la parte del sistema urinario, ¿ok? Porque dejé de tomar agüita y entonces ya no hago pipí y esto me generó una infección o ya no puedo hacer del 2 y entonces tengo dificultades en mi pancita y eso va por el estrés, que es regularmente de una depresión, de una ansiedad, de un quién sabe qué. Eso es lo que les están explicando aquí. Estas manifestaciones específicas pueden dar lugar a una consulta en la que no siempre se determina o trata el trastorno subyacente. Alguna vez estoy segura que ustedes han ido al médico y le han dicho un montón de síntomas que apuntan hacia quién sabe qué y el médico dice, no sé qué tienes. Y nosotras salimos del consultorio y decimos, estoy enojada porque resulta que no sabe qué tengo. Ahí en esta cajita entra, en este capítulo entra el no sé qué tengo, ¿ok? En las categorías de este capítulo se incluyen aquellas afecciones menos definidas y síntomas que
sin el estudio necesario del caso para llegar a un diagnóstico definitivo, se podrían calificar de no especificadas en otra parte, de causa desconocida o pasajera, porque de repente nosotros decimos, oye, estoy mal, pero ahora ya estoy bien y tengo una semana después, no sé qué pasó, pero se curó solo y el médico te dice, ah, pues qué bueno que se curó solo. ¿Por qué les voy introduciendo a esto? Ahorita verán la parte de la culpa, que es lo que nos tiene aquí. En la siguiente diapositiva dice, seguimos con el mismo capítulo que es síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte. Abajito está la carpetita, vamos a decirlo así, que tenemos la cajita y ahí tenemos una carpetita que dice síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte como los trastornos y signos o síntomas contemplados en este capítulo, que son los siguientes. Casos en que no se puede establecer un diagnóstico más específico, incluso después de investigar todos los datos relativos al caso. Resulta que te hicieron estudios de laboratorio, te hicieron estudios de imagen, te hicieron estudios de gabinete, te revisó el médico y no encontró nada, pero tú te sigues sintiendo mal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí empezamos con algunas cosas que a lo mejor no pertenecen al área física. Signos y síntomas que ya existían en la consulta inicial y que resultaron ser pasajeros. Así como me vino esta enfermedad, se fue. No supe ni qué pasó. Y no tener una causa que se pueda determinar. Los diagnósticos provisionales en un paciente que no regresó para el estudio de diagnóstico o una atención adicional, es decir, tú llegaste, no te pudieron decir qué era, bueno, y no volviste, bueno, pues entonces entras ahí. Casos remitidos a otro lugar para su investigación o tratamiento antes de que se hiciera el diagnóstico. Yo creo que tú tienes esto yo no lo trato, entonces yo te mando con aquel especialista. Por eso vas para allá y yo no alcanzo a poner el diagnóstico, por eso puse esto. Casos en los que no se dispuso de un diagnóstico más preciso por cualquier otro motivo. Se fue la luz en la clínica. ¿Ok? Ciertos síntomas sobre los que se proporciona información complementaria que representan por sí mismos problemas importantes en la atención médica. Resulta que sí te encontré algo, pero no está relacionado con todo lo que me dijiste, entonces agarro de otro lado. Y aquí es en donde se pone interesante el tema, porque ahí es en donde en la siguiente diapositiva vamos a entrar a eso y al por qué les expliqué todo esto. Esta categoría, vuelvo a insistir, debe usarse junto con un código de otro capítulo que identifique la afectación subyacente, es decir, la que realmente tienes y le añades otra cosita. Síntomas, lo que te puede decir la persona cuando acude a consultorio. Signos, lo que tú puedes ver de la persona o medir de la persona, y resultados clínicos relativos a la mente y el comportamiento. Y aquí es en donde empieza a entrar la mente y el comportamiento. Y se los voy a poner de un tema bastante, vamos a decirlo así, bastante de observación, hasta un tema que regularmente son los que manejamos. Delirio de culpa tiene clasificación en la clasificación internacional de enfermedades, tiene código. Es una idea delirante que consiste en un sentido exagerado o inapropiado de responsabilidad, de la necesidad de un castigo o retribución, o de las consecuencias desproporcionadas de las propias acciones. Como por ejemplo, pensar que un pequeño error cometido en el pasado llevará a una tragedia.
o que la persona ha cometido un pecado o un crimen espantoso y debe de recibir un castigo severo. O que por su culpa ha pasado algo horrible, con lo que no puede haber ninguna conexión posible. Y aquí es donde vamos a empezar a revisar la relación que tiene con lo que nos tiene aquí como Al-Anon de algunas entrevistas que he hecho y de otras experiencias que he escuchado. Alguien tiene un sentido exagerado o inapropiado de la responsabilidad porque en la casa todo depende de ella, él. En la casa todo se mueve con ella, él. En algún momento alguien me dijo, es que si yo me acuesto a dormir, hasta los perros se acuestan conmigo y se duerme la casa. Imagínate ese tema de control y de responsabilidad que tú tienes de hacer dormir a todos. Me queda claro que esa persona era poder superior en esa casa. ¿Ok? Tenemos aquí de la necesidad de un castigo o retribución. Es que si yo te voy a buscar a donde sea que pares, en seguridad pública, en la policía, en donde sea, como yo te fui a buscar, pues tú me debes de amar a mí porque yo estoy esperando una retribución. O seguramente yo necesito este castigo porque por eso Dios me dio estos hijos, este marido, esta hermana, esta madre, este padre, porque yo me lo merezco. Yo merezco ser castigada, castigado. O de las consecuencias desproporcionadas de las propias acciones. Es que como yo cuando mi hijo, hija estaba pequeñito, a mí se me cayó de la cama, se golpeó la cabeza y por eso consume ahora. Ajá. Y eso hay que contrastarlo con la realidad a ver qué tan cierto es, ¿ok? Aquí dice también, como por ejemplo, pensar que un pequeño error cometido en el pasado llevará a una tragedia. Ya les comenté que o que la persona ha cometido un pecado o un crimen espantoso y debe recibir un castigo severo. Ya le comenté cuál es. O que por su culpa ha pasado algo re horrible con lo que no puede haber ninguna conexión posible. Es que como yo no llegué a tiempo al hospital, mi familiar que se accidentó estando ebrio, por eso se murió, por eso quedó mal, por eso ahora tiene X enfermedad. Contrasta realmente con la realidad, porque ahí puede ser una idea delirante de culpa y está clasificado, te lo estoy mostrando donde está, no es de mi inventiva, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva y dice, en la misma de síntomas, signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte, pero en la parte de la carpetita de síntomas, signos y resultados clínicos relativos a la mente y el comportamiento, hay una subcarpetita que dice síntomas o signos relativos al contenido de los pensamientos, entre ellas ideas delirantes. Y ahí te sale una lista que no vamos a revisar hoy porque la idea principal es la de la culpa, que son las experiencias de influencia, ahí es una, ¿cuál otra? Pasividad y control. 2, las ideas de grandiosidad. 3, las ideas homicidas. 4, los trastornos de identidad. 5, las obsesiones. 6, las ideas sobrevaloradas. 7, las ideas paranoicas. 8, el pensamiento referencial. 9, la desconfianza. 10, las ideas de suicidio. Todas estas
incluyendo las ideas delirantes que apuntan hacia la culpa que ya te la leí antes, ¿ok? Pero son todas las que llevan esa misma carpetita. Ajá. Y en la siguiente te explico qué cosa es un delirio para que tú sepas eso que acabamos de decir del delirio de la culpa. Esto digamos que es un grado ya que necesita observarse por un profesional de la salud si tienes un delirio de culpa, porque ya algo está pasando que ya no está normal y puede ser parte de otra patología. Quiero que sepas que en psicología no existe la normalidad. No podemos llamar en psicología a nadie normal o anormal. Eso no existe. Pero para motivos de explicación voy a utilizar ese término, pero no existe en psicología normal o anormal. Existen patologías, ¿ok? Pero ahorita para fines prácticos voy a utilizar el término normalidad. Entonces, ¿qué es un delirio? Que ya vimos que tenemos un delirio de culpa. El delirio es creencia cuya falsedad se puede demostrar o que otros no comparten. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a una persona que se le cayó el niño de chiquito que ahora por eso consume? No todos los niños que se han caído de chiquitos ahora consumen. Eso no tiene sentido, no tiene que ver con la realidad. Sucedió otra cosa. Sin embargo, la persona genuinamente cree que porque se le cayó de chiquito, ahora consume. Ya me expliqué, esa puede ser un delirio, ese puede ser un delirio de culpa. O por lo general basada en una inferencia incorrecta acerca de la realidad externa. Lo acabo de explicar. La creencia se mantiene firmemente con convicción y no es susceptible de modificación. Esto que acabo de decir, dice no, es que yo sé que mi hijo como se me cayó, por eso es que ahora consume. O lo es solo brevemente. Bueno, puedo contemplar que porque yo no planché la camisa cuando mi esposo y yo estábamos saliendo hace 1500 años antes de que nos casáramos y no le gustó ese hecho, por eso ahorita se volvió alcohólico, porque no le planché esa camisa. Ya me expliqué, son esas ideas que uno dice, no, eso no tiene sentido, pero para la persona tiene sentido y entonces por eso se convierte en un delirio y por eso puede ser un delirio de culpa. A la luz de la experiencia o de los datos que la contradigan, que tú digas, oye, yo no le planché la camisa a mi marido jamás en todo lo que estábamos juntos y resulta que también es alcohólico. Eso no tiene ningún sentido, no importa, para la persona sí. Y por eso les digo que esto sería importante revisarlo con un profesional de la salud. La creencia no suele contar con la aceptación de otros miembros de la cultura o subcultura a la que pertenece, es decir, no es un artículo de fe religiosa, porque eso es otro tema y yo no me voy a meter ahí porque sería meterme en complejidades y no me voy a meter en creencias religiosas porque yo no voy a caer en controversia. Pasamos a la siguiente, que son síntomas o signos o hallazgos clínicos no clasificados en otra parte, que es la siguiente diapositiva. Es la diapositiva número 8 y dice, estas características con una nota, como les estoy diciendo, junto con un código de otro capítulo que identifique la afectación subyacente, se deben de usar juntas. Recuerden que este puede ser solo un rasguito de una patología mayor, ¿ok? O de otro tipo de enfermedad. ¿Qué es esto? Aquí dice, síntomas, signos, resultados clínicos relativos a la mente y al comportamiento, porque recuerda que lo que piensas, actúas. Síntomas o signos relativos al estado anímico o afectivo. Y además, esto es relativo a la expresión de emociones o el estado de ánimo.
Y aquí es en donde hay que poner atención en el estado de ánimo, porque aquí es en donde presenta un rasgo que es sentimientos de culpa, que no es lo mismo que un delirio de culpa, son dos distintos, ¿ok? ¿Qué es un sentimiento de culpa? Un remordimiento por lo acontecido en el pasado o por las obras que hiciste o o la ausencia de esas obras que hiciste, que no hiciste, perdón, pensamientos o deseos personales en una época anterior. Por ejemplo, y ahí te voy con el sentimiento de culpa. Yo hasta la fecha ando cargando que seguramente porque no le compré el perro que me había pedido mi esposa en el primer, segundo, tercer año de matrimonio, ahora que ya tenemos 30, entonces yo sigo con esa idea de que no le compré el perro y esto provocó que algo sucediera con su consumo de sustancias. Y yo traigo ese remordimiento, no lo digo, no me causa tanto conflicto, pero estoy con la idea, con la idea de que ese perro debió de haber sido comprado en el segundo, primero, tercer año de matrimonio, porque si no ahorita entonces ella no consumiera. No lo digo, pero sí lo estoy piense y piense. Existe rumiación, ¿ok? Y de ahí, como dice que esto afecta el estado de ánimo y dice que podría ser parte de otro capítulo, a lo mejor lo que estás teniendo, y voy a poner este ejemplo como una patología mayor, realmente es un trastorno del estado del ánimo derivado de esa culpa. Sientes culpa y a lo mejor sientes frustración y a lo mejor esta frustración te da como resultado ansiedad y a lo mejor esta ansiedad te da como resultado, ya me expliqué, o sea, vas acumulando cositas y entonces vas haciendo otro diagnóstico distinto. La cuestión es aquí, se refiere a una agrupación superior de trastornos bipolares y depresivos. Es decir, porque hay gente que utiliza el término bipolar como si fuera así como que pasas de enojado a triste, pasas de un estado a otro. Eso no es bipolaridad. Bipolaridad es cuando tú estás en un estado anímico triste, melancólico, que ya llegó al tema de la depresión y después te disparas hacia un tema que tiene que ver con ideas de grandiosidad y delirios y quién sabe qué, que pasas de un lugar a otro. Esto lo explica una película de hace 1 millón de años en donde Richard Gere y una psiquiatra están ahí tratando justamente eso, el trastorno bipolar, que es pasar de un estado depresivo a uno de euforia. Eso sí es bipolaridad. Por favor, no te diagnostiques solo. Y los trastornos igual depresivos. Yo siento culpa y entonces yo siento culpa porque mi familiar en este momento se encuentra consumiendo y eso me pone muy, muy triste y entonces afecta mi estado de ánimo y me pone melancólica y ya llevo más de 15 días en ese aspecto y ya entonces voy perdiendo funciones. ¿A qué me refiero con funciones? Ya no me quiero cepillar los dientes, ya no me quiero bañar, ya me puse descuidada, ya tengo dificultades para recordar las cosas, ya me afectó el sueño, ya me afectó el hambre, ya me afectó, ya me afectó, ya me afectó, ya me afectó, y entonces eso sí puede dar como resultado una depresión, porque es el acumulado de un montón de cosas. Puedes pasar de un estado anímico melancólico a uno depresivo. Se define de acuerdo con determinados tipos de episodios del estado de ánimo y su patrón en el tiempo. Por eso les hablaba yo del tiempo. Los principales tipos de episodios de alteraciones en el estado del ánimo pueden ser depresivos, maníacos, mixtos o hipomaníacos. Los podemos definir, pero ahorita estamos en el tema de la culpa y te estoy dando el ejemplo de cómo la culpa se te puede disparar hasta dónde. Por eso decía de este estado hasta dónde puedes pasar. Y si se dieron cuenta, dice que es de la mente y el comportamiento. Ahí está clasificada esta parte de la
del sentimiento de culpa. Sigo leyendo. Los episodios del estado de ánimo no son entidades diagnosticables de manera independiente. Es decir, yo no puedo decir esto solito da como resultado. No, es un conjunto de cositas. Por lo tanto, no tienen sus propios códigos diagnósticos. Por el contrario, los episodios de alteración del estado de ánimo constituyen los componentes principales de la mayoría de los trastornos depresivos y bipolares. Ahí estamos pasando de un estado de tristeza, melancolía, que ya subió a depresión, a uno en donde te disparaste. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, ahí están los trastornos de ansiedad relacionados con miedo, originado, recuerda, de la culpa, porque ahí estamos. El tema es culpa. ¿Qué puede pasar? Se caracterizan por miedo y ansiedad excesivos y problemas de comportamiento relacionados con síntomas que son lo suficientemente graves como para provocar un malestar o deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo u otras áreas importantes. El miedo y la ansiedad son fenómenos estrechamente relacionados. A mí me da miedo que mi familiar alcohólico vaya a consumir y eso le genere un tema en el cual se le una otra dependencia que puede ser a cualquier otra sustancia o que adquiera situaciones de riesgo peligroso, pero el miedo es mío y la culpa es mía. Y el tema de que se me convirtió en un trastorno ansioso y relacionado con el miedo tiene que ver con ese sentimientito de culpa que yo tenía, que lo hice crecer hasta allá. ¿Ok? Entonces, ahí esa sensación de la culpa es mía, el miedo es mío, la ansiedad es mía, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Ok? Por un tema de culpa. Ajá. El miedo y la ansiedad son fenómenos estrechamente relacionados. El miedo representa una reacción a la amenaza inminente percibida en el presente. Es decir, yo tengo miedo si paso por la calle de que un perro me vaya a morder. Claro que sí, porque lo estoy viendo que está babeando y que me está viendo con ojitos de que yo soy carne fresca. Entonces, eso es un miedo real. Pero si yo solamente me estoy imaginando que el perro me va a morder porque quién sabe qué, ese no es un miedo real. El miedo sirve para tomar precauciones en condiciones normales. Si te desproporcionas, entonces ya ahí ya tendrías que revisar. El miedo y la ansiedad son fenómenos estrechamente relacionados. El miedo, ya eso ya lo leí, mientras que la ansiedad está más orientada hacia el futuro, refiriéndome a la amenaza anticipada percibida. Ahí te voy con un aspecto de ansiedad. Es que yo sé que cuando ella se pone zapatos y ropa, yo sé que va a salir, se va a ir y cuando regrese voy a tener unas consecuencias terribles que no sé qué, y te haces una película y eso te puede generar un trastorno ansioso por un tema que no le compraste la muñeca cuando tenía 5 años. ¿Ok? De ahí partió todo según tú y ve hasta dónde lo llevaste. Por eso siempre te dicen en el programa, manténlo simple, solo por hoy. En pocas palabras, estate quieto, quieta, pero bueno, en la cabeza se va hasta quién sabe qué y ve hasta dónde puede llevar ocasionándote un trastorno, ¿ok? Entonces, seguimos con la otra diapositiva, que es los trastornos de ansiedad y relacionados con el miedo. Una característica clave de diferenciación entre los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con el miedo son los focos de aprehensión específicos del trastorno, es decir, el estímulo o la situación que desencadena el miedo y la ansiedad. Hay algunos que son reales, hay algunos que no son reales, entonces tú tienes que estar muy atento a los que sí son reales y a los que no son reales.
La presentación clínica de la ansiedad y los trastornos relacionados con el miedo generalmente incluyen cogniciones asociadas específicas que pueden ayudar a diferenciar entre los trastornos al aclarar el enfoque de la aprensión. ¿Qué significa esto? Bueno, yo estoy viendo que este miedo es real porque en el pasado... More. Yeah, but she can't hear you. 100 people. Oh, wow. Can you see? Ay, porque en el pasado vimos ciertas cositas que teníamos, o que se me fue la idea, perdón. Existen diferentes cuestionarios para detectar cualquiera de estos padecimientos que están libres en Internet, que principalmente son los inventarios de Beck, tanto para depresión como para ansiedad. Pero estos, si tú los llenas y resulta que en los últimos 15 días, no sé qué, sería importante que fueras con un profesional de la salud mejor, a lo mejor que el que te quede ahí en la esquina para que te vea y sepa, no solamente del área de salud mental, sino también de adicciones, porque si no sabe de estas cosas juntas, probablemente te trate por una sola cosa, pero no haga el estudio completo de todo lo demás. Entonces, por eso es importante que, ¿te acuerdas que te dije? Es que estos diagnósticos, de repente dices un síntoma, dices otro, y resulta que no tienes nada, pero tienes todo, porque el profesional de la salud tiene que estar bien así como que, pero usted es familiar de alcohólico. Muy bien, entonces sus ansiedades se presentan cuando su hija se va a bailar. Es que su tristeza se presenta cuando su esposa resulta que ya se fue a casa de su hermana con la que es su compañera de parrandas. Es que su miedo se relaciona con que su esposo ya salió del trabajo, es viernes, es quincena y usted sabe que no va a llegar. Es que ya me expliqué, porque si no te van a tratar de una sola cosita, pero a lo mejor no ven todo el contexto. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo ya? ¿O ya se me está acabando? ¿No? ¿Nadie? Te quedan Ok. aquí 17 minutos aún. Ahí voy entonces. La compilación de técnicas. Recuerda que estas son algunas técnicas que te doy, pero hay un montón. Entonces, la compilación de técnicas, ¿cuáles son? 1. ¿Recuerdas que al principio te dije que estas tenían que ver con el comportamiento y tenían que ver con la mente? Lo que te voy a dar en la siguiente diapositiva es una compilación de técnicas. ¿De dónde saqué las diapositivas anteriores o de dónde saqué mi información? Te recuerdo que la saqué de la Clasificación Internacional de Enfermedades número 11, que la edita la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? De ahí la saqué. De todas maneras, estas diapositivas yo se las voy a dejar con todo mi cariño y con todo mi amor para que ustedes las puedan tener, porque la información ahí está y con mucho gusto se puede repartir. Entonces, la primera técnica que te voy a dar es la de detención del pensamiento. ¿Hacia dónde vamos con detención del pensamiento? Porque de repente el pensamiento sale así de... y se va. Y Dios mío, para que lo caches, lo alcances y regrese. Claro que no, ya se fue. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? En ese momento, cuando tú tienes los pensamientos no deseados, autosaboteadores, atemorizantes, autodevaluantes, lo que pensamos afecta lo que sentimos y cómo actuamos. Y al revés. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Eso de, voy a intentar detener mi pensamiento. Si lo logras, te doy un premio y me dices cómo y te presento como caso clínico.
En ese momento lo único que puedes hacer es observar tu pensamiento y ver la cantidad de locuras, porque seguramente ya te imaginaste una película de terror con ese pobre familiar alcohólico, porque jamás le vas a mandar bendiciones y vas a pensar que si salió va a llegar con bien. No, no. Tú estás pensando que va a llegar terriblemente todo muerto, de perdida muerto. Entonces, por eso es importante mantenerte en ese momento viendo tus pensamientos. Y si los puedes registrar, es decir, escribir en algún lado la cantidad de cosas que estás pensando, sería mucho mejor, ya sea en el teléfono, que tengas un chat contigo mismo, ya sea en una libretita que lleves así como que de emergencia para que tú escribas todo lo que se te ocurra, a lo mejor con un audio si tienes mucha privacidad. ¿Para qué? Para que luego lo puedas revisar. Para eso sirve. ¿Qué más? Los pensamientos o autoverbalizaciones correctas conducen a sentimientos apropiados, mientras que la autoverbalización errónea o inexacta genera sentimientos no válidos o innecesarios, pero hay que analizarlos. Por eso te dije, escribe, lo mandas en un audio, te lo mandas en tu chat, o ves qué haces, ¿ok? Y por cada una de estas afirmaciones que tú tengas erróneas, les voy a dar una que todos hemos pensado cuando el familiar se va y aún hay consumo. Cuando regrese, seguramente va a regresar hasta, y perdón por mi español, pero va a regresar hasta los ojos de borracho, borracha. Va a regresar cayéndose. Va a regresar con el auto chocado, con la moto chocada, sin un zapato. Bueno, ya te imaginaste 1000 cosas. Escribe. Y ahí puedes decir, a ver, espera, ¿qué de esto realmente es cierto y qué no es cierto? Ah, bueno, es que la última vez sí regresó sin un zapato. Ah, bueno, ¿es menor de edad? No, ya cumplió la mayoría de edad. Entonces, ¿por qué estás pegado a ese familiar? ¿Por qué está tan interesante tu vida y no la tuya? ¿Por qué la vida tuya la dejaste en pausa y te abocaste al familiar y solo el familiar? Le recuerdo que el alcoholismo es una enfermedad de la familia, es decir, de todos, ¿ok? Y estos pensamientos que tenemos que ya se fueron, pausa, escribo, pausa, escribo. Y del otro lado, pongo la contra de ese pensamiento. Es que va a llegar con el auto chocado. La pregunta sería, ¿cuántas veces ha llegado con el auto chocado? Siempre. ¿Para qué se lo das? Es que el auto no es mío, es tuyo. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Sí, pero es que luego van a venir las consecuencias para mí. ¿Qué consecuencias? No, pues es que me van a venir a decir a mí que mi familiar se fue, se chocó, voy a tener que ir a la policía. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro porque yo soy el que lo tiene que ir a rescatar. Cuidado ahí. Cuidado ahí. A lo mejor hay que dejar que el familiar viva sus propias consecuencias y no se le esté rescatando todo el tiempo. ¿Ok? Pero eso no está pasando porque no ha pasado nada, porque solamente es tu pensamiento de que el familiar ya se fue de borracho, borracha y no ha pasado nada. ¿Qué tal si resulta que ese día llega tranquilamente del trabajo y tú ya hiciste una película? Por eso es importante escribir cuál es el pensamiento que tengo ahora y el contrario. Por eso se contrastan con la realidad. Siempre contrasta tu pensamiento con esa realidad. Y si las afirmaciones, por ejemplo, es, sabes que te bendigo,
y te entrego al poder superior y te suelto porque yo necesito regresar a mi propia estabilidad, a mi propio centro, a mi propia historia. Ahí es en donde el pensamiento se detiene y ahí es en donde sí puedes hacer una afirmación positiva. Mientras, deja que el pensamiento corra y solo obsérvalo y escribe para que veas la historia de terror que te vas a contar tú solo, que no ha pasado, porque no está pasando nada. En este momento no está pasando, en este momento estás en una reunión de Alana. Eso es lo que estás haciendo en este momento. ¿Ok? Y el pensamiento ya se fue hacia el próximo fin de semana, en donde seguramente, como es quincena, bueno, no, gracias a Dios es semana baja, ay, pero resulta que trabaja en el gremio de la construcción y Dios mío, resulta que le van a pagar el sábado. Y oh, cielo, sí, no está pasando nada. No está pasando nada en este momento. Solo observa tu pensamiento y vas a ver que no estás aquí, que estás en una semana después. ¿Ok? Por eso es importante ese registro de pensamientos, para que veas la cantidad de cosas que no han pasado y que tú ya hiciste una película. Otra técnica que te doy, ¿ok? Respira, pero respira en 3 secciones. ¿A qué me refiero con esto? Porque regularmente cuando estamos ansiosísimos, respiramos así. Ni respiras bien, no le llega suficiente oxígeno al cerebro como para que puedas pensar. Respira lo más hondo y más profundo que puedas para ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Respiras a lo mejor solo así. Tratando de recuperar tu respiración normal. No trates de controlar tu respiración. No te va a salir y a lo mejor te ahogas, te desesperas más y se vuelve un ataque de pánico. Espera, solo intenta respirar lo más hondo y más profundo que puedas para ese momento. Porque si tú dices, claro que sí, cómo no, cuando yo esté estallado de mis pensamientos, yo voy a poder respirar de esta manera. Mentira, no es cierto, no se puede respirar de esa manera. O cuando esté yo llorando y con el corazón partido y con la lágrima por aquí, voy a poder respirar lleno de mocos. No es cierto, en ese momento lo único que puedes hacer es, si acaso, pero no puedes hacer otra cosa. Entonces, por eso, cuando el pensamiento se haya disparado, combínalo con la respiración. ¿Cómo se respira? Lo más hondo y más profundo que puedas por la nariz, ya que hayas medio estabilizado, se cuenta hasta 3 y se saca, pero sin querer controlar la respiración, solamente tratando de regular a tu respiración normal. Después de ese, por 3 segundos dentro, y lo sacas. Cuando ya hiciste el ejercicio de intentar regular, porque recuerda que estabas respirando así, cuando ya lograste respirar el 1, 2, 3 y sacas, entonces sí, ahí mantienes el aire sin tensar el cuerpo, porque te recuerdo que cuando estás triste, el cuerpo está todo aguado, pero cuando estás ansioso o estás estresado, el cuerpo está todo rígido, por eso luego te duele el cuerpo, porque estás apretando todo. Entonces, sin apretar el cuerpo o dándote cuenta que apretas, porque no siempre se apretan los puños, a veces se apretan otras partes del cuerpo, por eso de repente da bruxismo, es decir, apretas y ni siquiera puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Intentar respirar sin apretar el cuerpo, ¿ok?
Y si lo tienes apretado, solo respira, por favor, lo más hondo y más profundo que puedas para ese momento y lo sacas como te sea más cómodo, por la nariz o por la boca, como te sea más cómodo, ¿ok? Y lo vas a intentar cuando ya logres hacer esta respiración, no más de 5 o 6 veces o tal vez menos, hasta que llegues a dominarlo como si estuvieras inflando un globo, es decir, ¿ok? Respiras, meto aire y luego saco como si estuviera inflando un globo. Vuelvo a hacerlo y luego otra vez. Insisto, no más de 3 veces porque te puedes marear, puede dar otra cosa. Entonces, tranquilo porque no estamos acostumbrados a meter tanto aire en el cuerpo, ¿ok? Y repite el ejercicio en diferentes posiciones porque puede ser que sentado no te sientas cómodo, pero puede ser que acostado así o reclinado o a lo mejor parado o hincado de la forma que tú consideres que puedes recuperar una cosa que se llama homeostasis, que es el estado de equilibrio en el que estás en tu cuerpecito. ¿Ok? Esa es la siguiente técnica que te doy, ya te di 2. Y te voy a dar recomendaciones generales para esta parte de la culpa. Piensa cuáles son tus aspectos culpígenos con tu familiar y contigo. ¿Por qué tú te sientes así? Porque ya te dije hasta dónde puede llegar en una sola cosita y puede ser en otras cosas. Pero ahorita te di solo un ejemplo que te puede estallar en un trastorno de ánimo cuando tú solo tenías una culpita, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Que es la siguiente diapositiva. 1, evita atacarte. ¿A qué me refiero con atacarte? Hay gente a la que le gusta el chile y dice, es que a mí me gusta y hasta lloran y se sienten la boca así toda, así como si fuera una super boca muy sensual, pero por dentro está toda lastimada y no sé qué, porque están come y come chile y de repente la lengua se pone muy mal y no sé qué. Evita atacarte, por favor. Te queremos mucho. Quiérete tú también. Alimentos dañinos, porque de repente nos da por comer chuchería, nos da por comer alimentos con grasa, nos da por comer alimentos con mucha azúcar. Y si tú tienes otra patología, por ejemplo, diabetes, te estás atacando ahí. Entonces, espera, por favor, esa culpita, te prometo que la podemos tratar, te prometo que se puede disuadir, te prometo un montón de cosas, aunque tú digas, no es que esto es lo más terrible del planeta y yo sé que esto me lo tengo que llevar a la culpa como un secreto. Bueno, está bien, pero también se puede ir poco a poco, ¿ok? Recuerda que es progreso, no perfección. Entonces, también no te ataques viendo películas de miedo, porque de repente estamos tan acostumbrados al caos que las películas de miedo nos parecen muy buenas y familiares. Las películas de miedo no son ni buenas ni malas, simplemente son películas, pero no intentes que en un momento en el que estás mal, hagas eso porque estás acostumbrado a vivir en el caos. Haz algo que te saque de ese caos, no que te meta más a ese caos. Si no puedes, tampoco pasa nada, es poco a poco, por favor. Tus necesidades básicas no son negociables, es decir, la alimentación saludable, el hambre, la sed, el descanso y la higiene personal, esas no se pueden negociar. Esas las tienes que tener, por favor, porque si no te va a hacer otro tipo de patologías. Acude a tu grupo de autoayuda, el que tú quieras, de la manera que tú quieras. Enfócate en una actividad que disfrutes y que no sea nociva para tu salud, porque recuerda que como buen familiar de alcohólico, te vas a los extremos. Entonces, espera. Lentito, por favor, lentito.
Haz una lista de contactos a quien le puedas hablar y decir, oye, ¿me puedes ayudar ahorita? Alguien con quien compartir, alguien que me escuche, alguien, por favor, necesito una orejita que además sí practique el anonimato. Ah, ok, seguramente dentro de tu lista de contactos alguien va a salir que diga yo con mucho gusto te presto escucha y anonimato. Y la última, pide ayuda a un... ¿A qué me refiero con esto? No te diagnostiques solo, no te trates a ti mismo, que hasta allá no llegue tu narcisismo. Por favor, pide ayuda. Tan es así que yo soy profesional de la salud y aquí estoy. Y yo soy Al-Anon. ¿Y por qué soy Al-Anon? Porque no me opero sola y si lo necesito, también voy con mi misma psicóloga y le digo, oye, ¿qué crees? Me está pasando esta situación. Lo podemos revisar y ella y yo también podemos revisar ciertas cosas porque Al-Anon no está peleado con los profesionales. Al contrario, hay un folleto que lo dice y hay todo un librito que también lo dice. Se ve cortito. ¿Quién es Wanda? Wanda tengo 3 maestrías, una en periodo de tesis, que es es la de gerontología social, una en psicología clínica infanto-juvenil y la última es en administración de instituciones de salud y otras especialidades y otras cositas que no viene al caso comentarte, pero esta que te está hablando en este momento soy yo, en otros momentos soy Al-Anon y recuerda que los títulos ahí se caen, ¿eh? Ahí no sirven los títulos cuando hablo como Al-Anon. Cuando te hablo así como yo, entonces sí, aquí sí te puedo presentar un CD muy cortito. Sí, doy consultas vía internet, mi teléfono está en todas las diapositivas, de todas maneras ahorita en este momento se los puedo enviar y el costo de la consulta no es de, cuando me dijeron, es que aquí en Estados Unidos vale como $100 la consulta, hasta me espanté, el mío vale 20 y son 400 mexicanos, no hay más, ¿ok? Entonces, muy bien, vale $20, a eso me refiero, no cuesta más mi consulta. Entonces, la bibliografía de dónde saqué todo esto, te las puse ahí también abajito para que veas que no me lo saqué de aquí de la manga, sino que es bibliografía debidamente estandarizada y publicada seguramente en revistas de investigación científica porque la disfruto mucho. Y la última diapositiva dice, gracias por acudir a la presentación sobre culpa. Ahora sí ya me callo porque supongo que el tiempo ya se me No, acabó. te quedan Perdónenme 5 todo. minutos. Ah, ok. 5 Muchas minutos. gracias. Entonces, voy a regresar a la compilación de técnicas en detención del pensamiento. Y aquí en detención del pensamiento, vamos a ver, porque ya vimos uno ansioso y ahora vamos a ver uno triste. ¿Ok? Resulta que yo ya pienso que yo soy la que, porque aquí dice, la detención del pensamiento pueden ser pensamientos negativos, autosaboteadores. Mucho cuidado con el autosabotaje porque uno va bien, va bien, va bien en el programa, estás aplicando los pasos, ya hiciste todas las recomendaciones generales, estás yendo con tu psicólogo, psicóloga, psicólogo, vas a hacer ejercicio, estás tomando agua, estás durmiendo tus 8 horas, pero resulta que empiezas a echar relajo con tu sueño. ¿A qué me refiero con esto? Empiezo a prolongar mi horario de dormir. Empiezo a prolongar mi horario de dormir y entonces ahí mi necesidad básica empieza a cortarse porque ya no duermo mis 8 horas, ahora duermo 7, ahora duermo 6, ahora duermo 5, ahora duermo 4, ahora duermo 3, ahora ya no duermo. Ahora duermo un día sí y un día no, porque estoy pensando en lo que va a pasar mañana. Tranquila, no está pasando nada, tranquilo solo por hoy, ¿ok? Regrésate. Recuerda que lo que sientes afecta cómo actúas y afecta cómo te comportas en general. Por favor, relájate. Y si no puedes, por lo menos trata de permanecer un ratito
esto en este momento. No te vayas al futuro para angustiarte y te vayas al pasado para ver todo el montón de culpas que traes cargando como si fuera un costal de papas en tu espalda. Relájate. No puedo relajarme, espérate. No puedo esperarme. Aquí nada más entonces, escúchame, por favor. A lo mejor algo de todo lo que te digo te puede servir. Entra a tus juntas, a lo mejor algo de todo lo que te dicen se te pega. ¿Ok? Y si no, reza tu oración de la serenidad. No me acuerdo de mi oración de la serenidad. Bueno, habla con tu poder superior. No creo que haya poder superior porque estoy enojado. Ve con un profesional de la salud. Estás triste. Y si estás triste, hay que revisar. ¿Ok? Porque si ya tienes ese nivel de desesperanza, si ya no disfrutas absolutamente nada, si ya no nada, acude con un profesional de la salud. A lo mejor necesitas un medicamento que eso no lo receto yo. Eso lo receto un médico. ¿Ok? Pero no todos los médicos están capacitados para atender temas de adicciones. Entonces también ahí hay que ver con quién. ¿Ok? Y los pensamientos autodevaluadores es que yo no soy suficiente, por eso mi familiar bebe. Es que yo no puedo hacer las cosas, por eso mi familiar está. Es que si yo fuera menos, más o lo que sea, entonces mi familia, esos son autodevaluadores. Y ahí hay que trabajar muchísimo en tu autoestima. No tengo autoestima, por eso estás triste. Te duró más de 15 días. Este inventario lo checas y dices, oye, sí, llevo más de 15 días. A lo mejor puedes estar deprimido. ¿En qué grado? No sé, pero a lo mejor puedes estar deprimida. Chécalo, por favor. Acude a consulta. Recuerda que el aspecto de la culpa, esa culpita que tienes porque de chiquito no le compraste el juguete, porque no le diste lo que el familiar quería, porque dejaste que chocara el carro, porque se gastó todo el dinero. Tranquila, por favor. Esa culpita seguramente la podemos trabajar porque es algo que estás jalando del pasado y es solo un pensamiento, es un sentimiento de culpa y te recuerdo que sí está tipificado en la clasificación internacional de enfermedades, que es lo que estamos hablando, y te repito, ¿qué significa el sentimiento de culpa? Remordimiento por lo acontecido en el pasado. El pasado sirve para aprender, no para acostarte ahí y agarrarlo de sofá y quedarte regodeándote ahí. O por las obras que hiciste, ya lo hiciste. Ahorita, ¿qué puedes hacer? Reparar si hay algo que puede reparar y si no, déjalo en paz, déjalo ir. Y aquí dice, o por lo que no hiciste. Es que si yo no, ya no lo hiciste. ¿Lo puedes hacer ahora y es válido? Sí, empieza a hacer. Listo. Pensamientos o deseos personales de una época anterior. El pasado ya pasó. Mantente aquí, en el aquí y en el ahora. Muchas gracias a todos por su escucha y ahora sí,